¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar leyendo el libro del Apocalipsis. Ya habíamos leído hasta el capítulo 4. Vamos a leer hoy el capítulo 5. Vamos a ver un poquito qué nos decía. Entonces dice, recordemos que el que describe es Juan, ¿no? Vi también en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Vamos a ver un poquito, ¿no? Vamos hasta ahí, vamos a volver para atrás y empecemos de nuevo. Entonces, Juan ve, Dios le muestra, esta persona sentada en el trono, que es Jesús, ¿no? Él es la palabra de Dios escrita. Él está sosteniendo la palabra para que la vean, ¿no? Escrito, un rollo escrito de todos lados. La palabra de Dios, sellada con 7 sellos. Nadie lo puede entender. ¿Por qué nadie lo puede entender? Si es la palabra de Dios, ¿por qué no se puede entender? Bueno, porque está sellada. Está sellada de tal manera que no se pueda entender. ¿Por qué no se puede entender? Este es todo un tema, ¿no? Porque Dios entrega la palabra de Dios, se la dio a Moisés en el monte Sinaí y se entiende, más o menos. Se comprende, más o menos. Pero ¿cómo se hace para entender la palabra de Dios si no se tiene la llave, la clave? Aquella contraseña, el cerrojo, ¿no? ¿Cómo haces? Yo siempre pienso, ¿cómo hacen los hebreos que no se han convertido al cristianismo para entender la Torah? Porque la estudian y la estudian y la estudian y la dan vuelta y analizan y no logran terminar de entenderla. ¿Por qué? Porque la llave que abre la Torá y se pueda entender todos los otros libros, los libros proféticos y todo lo demás, solo se entiende con la llave que es Jesús. Sin la llave de Jesús, ¿qué van a entender? No, es imposible, no se puede entender. Esto es justamente lo que está diciendo el libro del Apocalipsis. Sin la llave que abre la cerradura de los 7 sellos y los sellos se caen. Los 7 sellos son todos los sellos, todas las cerraduras que tiene el libro. Esos son los 7 sellos, está totalmente sellado. Cuando un rey mandaba una carta a otro, le ponía un lacre con su sello. Y entonces nadie podía tocar porque se iban a dar cuenta y bueno, al que había abierto se lo pasaba de vuelo. Entonces nadie tocaba. Bueno, este libro está cerrado con 7 de esos, todos los sellos. Nadie lo puede abrir. Yo quiero leer, dice Juan. Yo quiero saber qué dice. Y no puedo. Vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo,
ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Nadie sabía cómo hacemos, no entiendo qué dice ahí, ¿no? Y yo lloraba, me da una pena Juan, dice, yo lloraba porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Juan quiere saber. Yo también. Yo hubiera llorado junto con él, la verdad que sí. Me pongo a llorar junto con él, lo entiendo perfectamente. Todos queremos saber. Pero uno de los ancianos me dice, no llores. Mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es el rol de Jesús en la historia de la salvación como judío, como hebreo, como descendiente de Adán, de la tribu de Judá, descendiente de David, el Mesías. El león de la tribu de Judá es el que puede abrir en su rol en la historia de la divinidad. Rol. ¿Qué es eso de los roles? Jesús, en realidad, el verbo, la palabra de Dios, cuando encarna terrenalmente, asume, en realidad ya asume desde antes. Todo el pueblo hebreo son roles de la divinidad. El rol que él asume al encarnar de ser un descendiente de Adán, de la tribu de Judá, un descendiente de David, es un rol de Jesús de ser un judío certificado. El Hijo del Hombre ha venido para... El Hijo de Adán, el descendiente directo de Adán, que llega hasta el Mesías, ¿no? Entonces el Mesías es un judío certificadísimo, desde Adán sin parar hasta él, Jesús. Entonces, ese es el que tiene la posibilidad, la capacidad de abrir. Jesús cumple roles de la divinidad, los roles, los papeles, las misiones. Cualquier persona cumple varios roles en su vida. Rol de padre de familia, rol de hermano, rol de profesor, rol de profesional, el rol de compañero de fútbol, el rol de arquero. Son roles, son papeles en una historia. Jesús cumple varios roles en la historia de la salvación. El de ser judío, el de ser el animal al sacrificio, el de ser hombre, totalmente hombre, humano, y el de ser absolutamente Dios. Entonces tenemos los cuatro vivientes del Apocalipsis: el buey, el águila, el hombre y el león. Esos cuatro son los cuatro roles de la divinidad en la historia de la salvación. Los vimos en la profecía de Ezequiel, los vemos en Apocalipsis. Los cuatro seres vivientes representan y nos muestran a Jesús facetado en los roles, para simplificarnos y que podamos comprender más fácilmente estos roles que Él ha asumido en la historia de la salvación para llevar a cabo la salvación. Entonces, Él es el león de la tribu de Judá y los otros roles también. Siempre es Jesús. Dice, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi de pie, en medio del trono, y de los 4 vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. ¿No estábamos hablando del león? ¿Qué pasó? ¿En qué momento me cambiaron el león por el cordero degollado? Dice, ahí está el león de la tribu de Judá. Genial. Me doy vuelta a mirar y el león no está más. Ahora tengo un cordero degollado. Es lo mismo. Es el mismo. ¿Quién es? Jesús. El cordero y el león son roles de Jesús en la historia de la salvación. El pueblo hebreo y el animal al sacrificio que va a pagar con su sacrificio todos los pecados de la humanidad. Ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Entonces, es el mismo, Jesús y el león y el Cordero son lo mismo. Tiene 7 cuernos y 7 ojos, son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Las imágenes, ¿no? Las imágenes, los 7 cuernos, los 7 ojos. Todo el poder,
todo, el omnisciente que lo ve todo, y los cuernos siempre son imagen de poderes. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha al que está sentado en el trono. Fíjense que el rol, esto es un lío, ¿no? Porque sí, yo entiendo. Entiendo que la cosa se complica y que uno dice, puede ser. El que está en el trono es Jesús. El libro que tiene en la mano es la palabra de Dios. Es Jesús. Los 4 seres vivientes que están ahí son los roles de Jesús. El león de la tribu de Judá es Jesús. El cordero degollado es Jesús. Él va a tomar el libro de su propia mano, que es él mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, el Apocalipsis es un libro complejo. La faceta. Si no entendemos el tema de la faceta, vamos a quedar trancados, pero mal, ¿eh? Hay que entender el tema de los roles, las facetas y cómo Dios se presenta como un diamante lleno de facetas. Cada faceta es otra persona, no, es siempre Dios. ¿Y Dios cómo se presenta? Padre, Verbo, Hijo y Espíritu Santo. Verbo, Hijo, es lo mismo. Padre, Verbo, que adquiere el título de Hijo, y Espíritu Santo. Los 3 son uno. Y acá tenemos un montón de facetas que son uno. Jesús. Los vivientes, el libro, el que está sentado en el trono, el león, el cordero degollado. Todos son Jesús. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Me encanta. El cordero agarra el libro de las manos del que está. Todo es Jesús, ¿no? Los ancianos, los 24 ancianos son figura del pueblo hebreo y el pueblo cristiano, 12 de cada uno. Los 24 clases sacerdotales hebreas que ya prefiguraban a estos 12 y 12. Volvemos a los números sencillos de la Biblia y de Dios en una matemática trascendental muy simple, ¿no? El 12. 4 de lo humano, 3 de lo divino. ¿Por qué 3 de lo divino? Dios no es uno, sí, pero se presenta hacia la humanidad en forma de 3. Entonces, 3 de lo divino por 4 de lo humano. ¿Y por qué 4? Las 4 fases lunares, las 4 estaciones, siempre es 4. 4 roles de la divinidad, ¿no? 4 evangelios, 3 que nos muestran lo terrenal, Lucas, Mateo y Marcos, el animal de sacrificio, el hombre y el león, y Juan, que es lo trascendental, lo divino. 3 y 1, 4 otra vez. 3 y 1, fíjense qué maravilloso, ¿no? 3 y 1, 1 que son 3, 3 que son 1, 4. 4 por 3, 12, 2 y 1, 3 otra vez. Es genial. No. Es espectacular cómo Dios maneja la calculadora. Es maravilloso. Cuando lo tomó, dice, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, son las oraciones de los santos. Fíjense que Dios llama perfume a las oraciones de los santos. Perfume. No es ese olor de los sacrificios espantoso y horrible. No, esto es las oraciones de los santos. Cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Veamos esto, ¿no? El Cordero de Dios al morir en la cruz es como si hubiera muerto degollado. ¿Por qué muerto degollado? Porque en el Antiguo Testamento y aún todavía en la época de Jesús, cuando llevaban el animal al sacrificio, lo degollaban rápido para que no sufriera, para que muriera rápido, no estuviera desangrándose mientras le hacían todas esas barbaridades que le hacían a los pobres animales sacrificados. Entonces lo degollaban rápido. Entonces la imagen de Jesús crucificado es la imagen del Cordero de Dios degollado que quita los pecados del mundo. Entonces, con su sangre, no, con su muerte,
No, pero ahí dice con su sangre. Sí, pero la sangre no es la sangre, es la muerte de Cristo, no es la sangre, no es que sacó la sangre, la puso en algo y la vendió, no, es la muerte de Cristo. Una forma de hablar de la sangre, de la muerte, es la sangre de Cristo. Entonces, compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces dice, pero ves que Jesús no es Dios, pues está comprando Él y está comprando para otro. No, son los roles de la divinidad. Por eso es muy importante entender el tema de las facetas y los roles. Jesús, en sus roles terrenales, compran para los dioses, para Dios, a toda la humanidad. Pero Él es Dios. En el principio de la palabra estaba vuelta a Dios, dice el griego en prostonteón, vuelto hacia Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la palabra de Dios, que con su muerte, el sacrificio de la cruz, cumpliendo el rol de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, compra para Dios, que es Él también, en pago de los pecados de toda la humanidad, Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Los cristianos se convierten a través del bautismo en un reino, en un pueblo de sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahora pueden acceder al pan de la presencia, que estaba en el tabernáculo, que estaba todo el desierto y que estaba en el templo, el pan de la presencia, que solo podía comer el sacerdote. Y ahora toda la cristiandad bautizada puede comer del pan de la presencia, que es ni más ni menos que la Eucaristía. La Eucaristía. Ese es un invento romano, me dicen. Eso lo inventaron los católicos con Constantino. Bueno, no es así. La Didache, que es el libro más antiguo del cristianismo, que se escribe junto con los evangelios, la Didache ya hablaba en el 60 y piquito después de Cristo, ya hablaba y explicaba del pan como Eucaristía, de partir el pan, repartirlo entre los hermanos para cumplir lo que Jesús había mandado, hagan esto en memoria mía. Y ya lo llamaba la Didache Eucaristía. Didache o Didache, el documento más antiguo del cristianismo. Didache. Ya ahí se hablaba del bautismo, de bautizar con poquita agua, que si no era fría que fuera caliente, que si no había mucha que fuera poca, que si no con un par de gotas alcanzaba. Ya ahí está en el 60. O sea, estamos hablando del 60 después de Cristo, a la par de que se empezaban a escribir los evangelios. La Didache ya explicaba estas cosas para la iglesia primitiva. Entonces, la Eucaristía la inventa Constantino. Constantino era arrianista. Constantino tranza con la iglesia porque la iglesia le estaba haciendo un lío económico. Nada que ver. Les dejo por ahí un video, búsquenlo, mío, donde hablo sobre esto de Constantino, ¿no? Constantino. Todos los documentos de la iglesia primitiva que muestran que todo lo que la iglesia hace hoy lo hacía en el 100, no en el 500, en el 100. Justino Mártir ya habla de la misa, de la Eucaristía, de que la iglesia era católica, 130 después de Cristo. Didache, 60 y piquito después de Cristo. O sea, no. Entonces, seguimos con el Apocalipsis. Entonces dice, has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. El cristiano como pueblo de sacerdotes que ha ingresado a este grupo sacerdotal a través de bautismo, puede comer de la hostia. Hostia significa víctima, la víctima del sacrificio, simplemente. Hostia significa víctima del sacrificio, que es un pedacito de pan. Ese pedacito de pan se llama Eucaristía porque las palabras que usa Jesús en la última cena es Eucaristas, que es acción de gracias. Eulogien es la otra palabra utilizada, que es la de
bendijo y dio ese bendecir, ese eulogien. Y la acción de gracias, eucaristías, de ahí viene Eucaristía, de la palabra que usa Jesús en la última cena, eucaristas y eulogien, la bendición y la acción de gracias. Y la hostia, el pan que se parte y se reparte, hostia, porque hostia significa la víctima del sacrificio. Entonces, estos sacerdotes del pueblo cristiano son todos los cristianos que han sido bautizados, pueden comer del pan de la presencia, el pan de la Eucaristía, el pan que reparte Jesús. ¿Y qué pasa con el resto? Y los que no son cristianos, y todos los demás que Dios igual rescató de manos del Satán al morir en la cruz, pues Jesús al morir en la cruz rescata a todos, pero bautizados son pocos. Creo que el 17% de la humanidad, el 20% de la humanidad, el resto no se han bautizado. Y se va aumentando, todos los años aumenta, hasta que ojalá llegue al 100%. Pero por ahora hay un montón de gente que ha nacido y muerto sin ser bautizada. ¿Y esa gente? ¿Qué pasó con esa gente? ¿La perdimos? No, ¿cómo la vamos a perder? No, toda esa gente está con Dios. Uy, me van a decir, no, pero esa gente no creyó en Dios, no creyó en Jesús, no conoció y se murieron y fueron a parar al infierno. Dios rescató a todos. ¿Por qué va a rescatar a todos y después los va a tirar al infierno? No tiene sentido. Dios rescata a todos. ¿Hay un pueblo de sacerdotes? Genial. Buenísimo. Perfecto. Son los que van a acompañar al Cordero en todos lados. Lo vamos a leer en el Apocalipsis. Pero después está lleno de gente que no son sacerdotes. Como hoy. Sacerdotes hay poquitos y el resto de la gente no es sacerdote. Bueno, lo mismo el reino de los cielos. Va a haber sacerdotes, el pueblo cristiano, y el resto de la gente que obró bien y fue al reino de los cielos. No, pero la gente no se salva por obrar bien. Se salvan por creer en Jesús. ¿Y el tipo que nunca lo conoció? ¿Ese va al infierno? No. ¿Se portó bien? ¿Escuchó la voz de Dios en su corazón? Va al cielo. Porque la salvación es por las buenas acciones. Porque tuve hambre y me diste beber, enfermo me visitaste, en la cárcel me visitaste, tuve hambre y sed y me diste de comer. ¿Cuándo hicimos eso? Y le preguntaron los discípulos a Jesús. Cuando lo hiciste con cualquiera, de los más pequeños, lo hiciste conmigo. A la pregunta de ¿qué debemos hacer para alcanzar el reino de los cielos? Porque tuve hambre y buenas acciones. Va este muchacho y lo busca, una persona ahí que le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el Olam Haba? El mundo venidero. Este muchacho era judío. ¿Qué le dice Jesús? ¿Crees? Sí, ya está. Haz lo que quieras. No le dijo eso. Le dijo, ¿cumpliste los mandamientos? Sí, desde joven, siempre los cumplí. Dice, y Jesús lo amó, porque lo vio que el muchacho era un tipo que quería hacer las cosas bien. No, si yo he cumplido con todo. Bueno, le dice, vendé tus bienes, porque era una persona muy rica, y vení y formá parte del grupo de los apóstoles. Trabajá para mí. No, dijo el muchacho, no, tengo que vender toda la... No. Y entonces Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Pero fíjense que en ningún momento se habla de la fe. Yo no digo que la fe está mal, la fe está perfectísima. Y el tipo que tiene fe vive mucho mejor que el que no tiene fe. El creyente vive siempre acompañado por Dios. El ateo vive siempre solo. Y me da mucha pena. La verdad que siempre pienso en los ateos y digo, qué solitos que están. El creyente, yo soy creyente, nunca estoy solo. Dios siempre está conmigo. Pobre Dios que le hablo todo el día. Todo el día y cuando duermo de vuelta. O sea, nunca lo dejo de molestar. Y el ateo cuando se despierta de madrugada, ¿a quién le habla? No le puede hablar a nadie porque no cree en nadie. Es una pena. Ahora, ¿obró bien? Hay ateos buenísimos que son santos, pero no creen en Dios. Sí, pero son santos porque obran correctamente. ¿No van a ir al reino de los cielos? Sí van a ir al reino de los cielos. Uno va a ir al reino de los cielos. Si lo importante es obrar bien, toda la historia de la salvación tiene que ver con obrar bien. Misericordia quiero, no sacrificio, le dijo Dios a través del profeta.
chicos, no quiero sacrificios, detesto sus holocaustos, les dice. Lo que quiero es que se porten bien. Todo el tema de la historia de salvación tiene que ver con que dejen de hacer macanas y empiecen a portarse bien. Obren bien, conviértanse, arrepiéntanse. ¿Qué me venís a traer? La ofrenda, dijo Jesús, ¿me venís a traer la ofrenda? No, andá a arreglar con tu hermano primero. Arreglar con tu hermano y después vení otra vez y conversamos. Dejá la ofrenda acá, andá a arreglar con tu hermano. Porque si no arreglas con tu hermano, al cohete me dejas la ofrenda. Acciones, buenas acciones de amor al prójimo. El dogma de sola fide, que es un dogma de los hermanos protestantes, debe entenderse que la sola fe no alcanza. Sin acciones consecuentes de esa fe, no va a tener ninguna importancia. La salvación está ahí. No perdés la posibilidad de la puerta, pero no vas a poder entrar. Cuando llegás a la puerta para entrar te dicen, che, la salvación se pierde. No, acá está la puerta abierta. Bueno, quiero entrar. Pará, ¿a dónde vas? No, yo quiero entrar, pues la salvación se pierde. No se pierde. Entonces quiero entrar. Sí, pará, ¿a dónde vas? ¿Te portaste bien? No, si eso no era necesario, era por sola fe. Tenés que portarte bien. Pero la puerta está abierta y yo quiero entrar. Pero no te portaste bien. ¿Y si nadie me dijo que me tenía que portar bien? Sí, te dijimos. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, todas las cartas y el Apocalipsis. Tendrías que haberte portado bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vení, quédate acá, te van a explicar, rendí los exámenes, lo que sea que se haga en el purgatorio. Arrepentite, convertite, y cuando estés santo, vení a hablar conmigo y yo te dejo entrar de vuelta, ¿no? Ir al patovica que está en la puerta. Buenas acciones de amor al prójimo, ¿no? Querer amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Pero el ateo, como no cree en Dios, tiene que obrar correctamente. Y está lleno de gente que obra correctamente. Así que todos, cuando lleguemos al reino de los cielos y nos encontremos con un ateo conocido en el cielo, no salgamos a los gritos. ¿Qué hace este tipo acá? Porque eso nos pone en riesgo de que nos saquen a nosotros. El ateo se va a quedar porque es un buen tipo. Pero si yo me pongo a gritar, ¿qué hace este tipo acá? Me van a rajar a mí. ¿Y vos? ¿Por qué no querés que tu prójimo esté acá? ¿Por qué no amás a tu prójimo? ¿Por qué lo querés rajar al infierno? Andá a rendir los exámenes que te faltan. Es así. ¿Qué va a hacer? Dice entonces, y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Una multitud de ángeles alrededor del trono. Los vivientes, los ancianos, ángeles, millones de millones de millones. Y decían con fuerte voz, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Como vemos, están hablando de Jesús. ¿Quién es el Cordero degollado? Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor y gloria, potencia por los siglos de los siglos. Fíjense que está hablando de todos. Los que están vivos en la tierra, los que están muertos y ya están en el cielo, ángeles, almas, todos. Todos están adorando, cantando a Dios. En la tierra, debajo de la tierra, en el mar. Nos está hablando de todos los animales de la tierra, de todos los animales del mar, de todos los animales que vuelan. También están alabando a Dios. Fíjense que es muy interesante. Toda la vida alaba a Dios. Hombres, humanos, animales, reino celestial, todos. Y los cuatro vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron para adorar. Maravilloso. Muy,
muy lindo. Ya vamos a seguir con el 6. Vamos a parar aquí. Es mucho para digerir, mucho para pensar. Vamos a continuar después. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.